¿Cómo están, amigos? Hoy vamos a ver cálculo de perímetro y área. El perímetro es la medida de una figura a su alrededor. O sea, es el contorno. El área nos da una idea de lo que es la superficie, la cantidad de superficie que tenemos en la figura. El perímetro y el área se utiliza mucho en arquitectura, en las ingenierías y en muchas profesiones. Vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. El perímetro, tenemos un terreno que mide 10 metros por un lado, en esta otra cara mide 20 metros, 30 metros, 40 metros y el lado más largo 50 metros. Entonces, para hallar el perímetro simplemente es muy sencillo. Vamos a sumar los lados. Entonces 10 más 20 más 30 más 40 más 50, y eso nos da igual a 150. O sea que si tenemos el lote y lo vamos a recorrer alrededor, lo hemos caminado 150 metros lineales. Ese sería el perímetro de esa figura. El área de un paralelogramo, que puede ser un cuadrado o puede ser un rectángulo, ya es un concepto métrico y pues requiere de unas medidas denominadas unidades en la superficie de la superficie. O sea que en esta forma, en estos paralelogramos, el área es igual a la base por la altura. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos 2, 4, 5 por 5. O sea que el área es igual a 25. Y en el rectángulo tenemos 2, 4, 6, 8 por 5. 8 por 5, 40. El área es igual a 40. El área del triángulo es base. El área del triángulo es igual a base por la altura dividido en 2. Entonces siempre la base del triángulo es base por altura sobre 2, porque es la mitad de un paralelogramo. Entonces si tenemos el triángulo, en este caso ángulo de 90 grados, hacemos el complemento y vamos a armar un paralelogramo. Entonces quiere decir que la altura, y aquí tenemos la base. Si multiplicamos la base por la altura y lo dividimos en 2, porque nos salen dos triángulos, entonces nos va a dar el área del triángulo. Lo mismo ocurre con este. Entonces la altura que es esta, y la base. Entonces siempre vamos a armar un paralelogramo y estas vacías equivalen al triángulo. Entonces multiplicamos la base por la altura y lo dividimos en 2, porque es la mitad del paralelogramo. Lo mismo ocurre con este otro tipo de triángulo. Tenemos la altura, que es esta distancia, y la base. La base es esta. Entonces multiplicamos la base por la altura y lo dividimos en 2 y nos da el área del triángulo. Cuando tenemos una figura de este tipo, entonces lo que hacemos es también armar un rectángulo. Entonces trazamos
las líneas a 90 grados o ángulo recto y nos aparece un rectángulo. Quiere decir que esta zona corresponde a esta igual. Entonces el área es igual a base por la altura. Entonces la altura viene a ser esta. Y la base entonces viene a ser base por la altura. Y nos da el área de la figura. Para el área de un polígono regular como este, recordemos que un polígono regular es una figura que tiene sus lados, todos son iguales y sus ángulos son congruentes. O sea que quiere decir que sus lados y sus ángulos tienen la misma medida todos. Entonces, para hallar el área de un pentágono regular, vamos a colocar el nombre primero al polígono A, B, C, D y E. Y aquí en el centro le vamos a colocar O. Entonces podemos decir que el área del pentágono A, B, C, D, E es igual al área de A, B, O, multiplicado por 5. Porque si tenemos 5 partes iguales, tenemos 5 triángulos iguales, entonces le sacamos el área de este, lo multiplicamos por 5 y nos da el área del polígono. O sea que quiere decir que el área del polígono es igual, el área del polígono A, lo escribimos completo, A, B, C, D y E, es igual a la base que es esta, de este triángulo que vamos a sacarle el área, la base, B minúscula, por la altura. La altura del triángulo es esta. Por la altura dividido en 2, porque ese es el área del triángulo. Y cuando tenemos esa área, lo multiplicamos por 5. Entonces, esa viene a ser el área del polígono. Base por altura sobre 2 por 5. Ya cuando tenemos una figura más compleja como esta, o un terreno, entonces para hallar el perímetro, pues sumamos los lados. Para hallar el área, pues empezamos a dividir en secciones geométricas cada una de las áreas y luego las vamos a sumar y ese sería el área total. Siempre debemos tener la misma unidad de medida. En este caso vamos a tener el metro. Este ya es una figura más compleja, de pronto un lote. Entonces vamos a colocar las medidas. Este aquí tiene 1, 3, 5 metros, 4 metros, 5 metros, 1 metro y 3 metros. Entonces para hallar el perímetro, que es el más sencillo, entonces podemos decir que el perímetro es igual a la suma de los lados. Entonces tenemos 6, 10, 15, 18, 19, 22. El perímetro es igual a 22 metros lineales. Es como si recorriéramos el lote. Sumamos esas áreas de estas figuras y nos da 27.50 metros cuadrados. O sea que el área de la figura es 27.50
metros cuadrados.